¿Cómo se relacionan la modernidad con la posmodernidad? Muchas de las ideas que funcionaron durante la modernidad hoy en día están en crisis. Si la modernidad defendió la razón, la posmodernidad dice no podemos confiar en la razón, Claro. podemos confiar en cómo nos sentimos. Sin crisis de fe no hay fe. Wow. Para que alguien mantenga su fe, tiene que pasar por muchas crisis. A ver, entre nosotros. Como cristianos podemos hacernos los tontos de lo que está pasando. Sí. Pero tarde o temprano las consecuencias nos van a llegar. No nos sirve un evangelio que sea coherente con el evangelio, pero que sea irrelevante para esta generación. Tampoco nos sirve algo que sea muy relevante para nuestra generación, pero que sea incoherente con el mensaje de Jesús. Queridos amigos, yo no quiero que esta serie termine, pero bueno, infortunadamente vamos a tener que terminar con este episodio de esta serie. En este episodio la pregunta es, ¿qué rayos está pasando? Iglesia y posmodernidad. Estoy con Lucas Magnin, síganlo en las redes sociales, por favor. Y la primera pregunta sería, ¿cómo definiríamos la relación entre la iglesia y la posmodernidad a la luz de los cambios y desafíos que enfrenta la sociedad contemporánea? Bien. Posmodernidad es una palabrita que seguramente hemos escuchado por ahí, que está dando vueltas, pero Ajá. quizás es complejo entender de qué va. Sí. La voy a explicar muy rapidito. Posmodernidad describe la época histórica en la que estamos desde hace unos 50, 60 años, así como antes estuvo la modernidad, Sí. así como antes estuvo la Edad Media, así como antes estuvo la Edad Antigua y demás. Y como una época histórica no es ni buena ni mala, pero tiene ciertas características. Y que en un contexto como ese, la fe cristiana se ve ante el desafío de ver cómo vive en un tiempo como ese, ¿no? Sí. En un tiempo como el medieval, que seguramente hemos visto en las películas con los castillos, las princesas y los dragones incluso, ahí tenía ciertas características la sociedad y el cristianismo tenía que dar respuesta a esa sociedad. Hoy en día vivimos en una época posmoderna que tiene también sus características. Es una época que, en pocas palabras, lo que vino fue a poner en crisis el mundo de la modernidad. Hablamos de una posmodernidad porque es un tiempo posterior a la época moderna Ok. y que muchas de las ideas que funcionaron durante la modernidad hoy en día están en crisis. Dice un autor que los grandes relatos, los metanarrativas de la sociedad han entrado en crisis. Estamos en el fin de la historia, dice otro autor, ¿no? Entonces, en un contexto como ese, la iglesia se ve ante grandes desafíos que muchas veces no sabe por dónde afrontar, ¿no? Claro. Se encuentra un poco en crisis. Las ideas de lo que vamos a compartir ahora, yo escribí un libro hace unos años que se llama Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos, y algunas de las ideas que voy a compartir tienen que ver con ese libro, porque creo muy importante que nos tomemos el tiempo para pensar y meditar en la época en la que estamos viviendo. Claro. Porque si no comprendemos la época en la que estamos, no vamos a saber cómo traducir el mensaje del Evangelio a una época como esa. ¿Cómo se relacionan la modernidad con la posmodernidad? Sí. En muy poquitas palabras, porque sobre esto se han escrito ríos de tinta, te diría que la modernidad quiso dejar atrás a la época de la Edad Media, Ok. ¿no? En la Edad Media teníamos, por ejemplo, la figura del Papa en la punta religiosa, la figura del rey en la punta política. Las personas vivían manteniendo, por ejemplo, el trabajo que hacía el padre, lo hacía el hijo, lo hacía el nieto, etc. Llega la época moderna y todo ese mundo medieval entra en crisis. Y surgen una serie de valores típicamente modernos. El valor de la razón, la racionalidad, la ciencia, básicamente la idea de que podemos conocer mediante la razón de qué va la realidad. Claro. La democracia como la mejor forma de organizarnos, o sea, dejar atrás la monarquía y organizarnos a través de la democracia. El capitalismo, o sea, dejar atrás el sistema feudal, ¿no? Con los feudos, con los señores y los siervos, y abrazar un modelo capitalista donde cada uno produce y el mercado se regula solo. Y el modelo humanista, es decir, ya no necesito que una autoridad religiosa me diga quién soy, sino Claro. que yo me defino ser quién quiero ser. La humanidad decide ser lo que quiere ser. La posmodernidad, así como la modernidad puso en crisis al medioevo, la posmodernidad pone en crisis a la modernidad. Entonces, si la modernidad defendió la razón,
La posmodernidad dice, no podemos confiar en la razón. Claro. Podemos confiar en cómo nos sentimos. Podemos confiar en nuestras sensaciones. En las emociones. En las emociones. Pero la razón nos ha traicionado tantas veces. Claro. ¿O acaso no se usó la ciencia para crear la bomba atómica? ¿O acaso no estamos en una crisis ambiental por todas las cosas que han pasado gracias a la ciencia y la tecnología? ¿Realmente podemos confiar en eso? O, por ejemplo, la democracia. Sí, todo bien, ya no tenemos reyes, pero los políticos, ¿cuán buenos son? Claro. ¿Hacen bien su trabajo o no hacen bien su trabajo? Todo bien con que tengamos democracia, pero tampoco termina de ser un modelo que parece solucionar todo el problema. Lo mismo con el sistema capitalista. Sí, todo bien, uno puede esforzarse, pero ¿realmente estamos en una sociedad donde las personas mediante su esfuerzo puedan dejar atrás sus condiciones de vida negativas y pasar un mejor estilo? A veces sí, pero no siempre. ¿Y realmente podemos confiar en que la humanidad está yendo hacia una superación y hacia un progreso de la historia? No siempre pareciera, ¿no? Y esto lo podríamos entender mucho mejor en el libro que nos cuentas que escribiste. Así es, así es. Acá voy a hacer un resumen súper rápido, pero Sí. si quieren meterse más en profundidad les recomiendo leer Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos, donde yo abordo este tema mucho más en profundidad. En una época posmoderna, el cristianismo se encuentra ante desafíos que durante la modernidad no tuvimos. Ok. En la modernidad tuvimos otros, pero ahora necesitamos encontrar desde nuestra fe, desde las respuestas que nos provee la Escritura, Sí. cómo hacemos para contestar a un mundo tan complejo como el que vivimos. Un mundo donde ideas como la deconstrucción, donde las cuestiones de género, la relación con el Estado, la cuestión de la educación, la convivencia social, la polarización, la tecnología, la secularización, todos estos elementos hacen que nuestra pequeña cajita entre en crisis. Claro. ¿no? Yo creo que podemos evitar entrar en desesperación, pero quizás entrar un poco en crisis está bueno, porque hace que nos replanteemos sobre qué base estamos parados. Ajá. Muchas veces, si se nos cayó la casa, es porque estaba construida sobre la arena. Claro. Entonces, entrar un poco en crisis nos ayuda a que realmente pongamos nuestra casa sobre la roca. Pues muy interesante. ¿Cómo se relaciona la iglesia protestante evangélica con la modernidad? Me gusta pensar que el protestantismo y la modernidad son un poco como el huevo y la gallina. Nacieron en la misma época. O sea, en la época en la que nace la modernidad, también Lutero está escribiendo sus libros, Calvino está escribiendo sus libros. Entonces, así como la Iglesia Católica nace como institución durante el medioevo, y por eso la Iglesia Católica tiene muchas características muy medievales, la Iglesia Protestante nace durante la época moderna. Por lo tanto, tiene muchas características propias de la modernidad. ¿Qué pasó? Cuando llegó la Edad Moderna, la Iglesia Católica tan medieval entró en crisis. Ok. Cuando llegó la Iglesia Posmoderna, la Iglesia Protestante tan moderna entró en crisis. ¿no? Cambió la sociedad y nuestra Iglesia protestante, que funcionaba tan bien en un paradigma moderno, hoy en día en un paradigma posmoderno está en crisis. ¿no? Entonces necesitamos hacer básicamente una nueva reforma. Ok. Una nueva reforma que, así como el cristianismo en el siglo XVI se sacó de encima muchas cosas que se le habían pegado y que no correspondían a su identidad, hoy en día también tenemos un desafío parecido. Y que es sacarnos de encima el polvo que se ha acumulado con los siglos y que ha cambiado muchos de los elementos que ya no son típicamente cristianos, sino que se han convertido en otra cosa. ¿no? Un falso evangelio, diría Pablo, y que necesitamos justamente volver a ponerlo a la luz del verdadero evangelio. Hablando de reformas, esas reformas han sido individualistas, no colectivas. Ese es un gran punto. Claro. ¿Cómo hacer para que sean colectivas? Porque se trabaja de manera muy individual y se reforma, pero realmente no está generando un impacto. Sí, eso me parece que es un gran punto el que estás mencionando, por dos cosas. En primer lugar, porque como protestantes en general tenemos un mensaje muy individualista. Exacto. Es decir, yo me salvo, yo me voy al cielo. Ajá, ¿no? sí. Se pierde muchas veces la dimensión comunitaria que es tan importante en la fe cristiana. Uno no puede ser cristiano sin comunidad. Correcto. La fe cristiana viene de la mano del concepto de ser iglesia con otros. Yo no puedo seguir solito a Jesús. Yo lo sigo en comunidad a Jesús. ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo que diría de eso es que muchas de nuestras reformas en nuestras iglesias evangélicas son tan parcializadas, suceden solamente en el ámbito de mi grupito o mi persona, o mi grupito o mi iglesia local.
¿cómo hacemos para que esas reformas tan importantes y tan necesarias sean compartidas? Correcto. ¿Por qué? Porque no hay una gran institución sobre la cual que nos ayude a bajar grandes reformas sobre todos. De buena medida cada iglesia es como un mundo, ¿no? Claro. Entonces se hace difícil pensar en una reforma compartida donde estamos tan aislados unos de otros. Uno de los grandes desafíos es justamente volver a acercar nuestro ser iglesia junto con otros que quizás no son parte de nuestra iglesia local, pero no dejan de ser nuestros hermanos y hermanas en la fe. Entonces perder esa dimensión es perder muchísimo. Y hablando de la modernidad en temas de cultura joven dentro de la iglesia, cuando tú le hablas de reforma, huele a viejo. ¿Cómo de alguna u otra manera estratégicamente yo le puedo vender una reforma a un grupo de jóvenes de una iglesia que podrían adoptarlo y hacerlo, o lograrlo, o crear un gran impacto entre la juventud? Bueno, hace un rato te decía justamente la lógica de que Lutero fue punk. Correcto. Y me encanta eso porque cada generación, si quiere mantenerse siendo cristiana, tiene que ser punk. Ok. Chesterton, que es un autor que me gusta muchísimo, tiene una frase que dice: tuve que convertirme en revolucionario si quería seguir siendo religioso. Oh. Y a mí me pasó lo mismo. Y sé que muchas de las personas que van a estar viendo esta charla van a haber vivido lo mismo. Yo no puedo seguir siendo religioso simplemente para mantener un patrón que no tiene sentido para mí, que no tiene sentido para mis contemporáneos, para la época en la que vivo. Todos nos vemos ante el desafío de tener que hacer una reforma, tener que hacer una revolución. Le podemos poner el rótulo que nos sirva, pero lo que estamos acá viendo es cómo conecto esta fe milenaria que me cambió la vida, que me dio sentido, que iluminó mi corazón, con este mundo en el que estoy viviendo. No me sirve una fe que tenía sentido para mis abuelos. Estuvo perfecto para ellos, pero necesito que esa fe sea también contemporánea, que sea una aventura para mí. ¿Qué te sirvió? ¿Cómo lo lograste? ¿En qué momento hiciste ese cambio o reaccionaste? Yo no te voy a vender una historia de superación y una historia feliz. Yo te voy a decir La verdad. la verdad, que es crisis de fe. Ok. Sin crisis de fe no hay fe. Wow. A la larga, para que alguien mantenga su fe, tiene que pasar por muchas crisis. Yo ya he pasado muchas y espero seguir pasando algunas y por la gracia de Dios no morir en el intento. Claro. Cuando queremos que todo esté tan aséptico, cuando queremos que todo esté tan cuidado, no permitimos que las personas desarrollen anticuerpos. Es como cuidar a los bebés para que no estén en contacto, que no toquen nada porque se van a hacer mal, se van a enfermar. Bueno, la enfermedad es parte de desarrollar anticuerpos que te permiten después soportar la realidad. Ok. Entonces la crisis de fe es una parte natural de poder tener herramientas para lidiar con un mundo que es complejo. ¿Qué te causó la primera crisis de fe? Lloré como un marrano, sufrí muchísimo, durante 2 años no se me cayó una sonrisa, Wow. pero te puedo decir que nunca antes había conocido a Dios como durante ese tiempo. ¿Qué te disparó esa crisis de fe? La universidad. Wow. Salir del pequeño caparazón de ser un hijo de pastor Sí. y encontrarme con un mundo muy complicado y que muchas de las cosas que habían tenido sentido durante mis 15, 16, 17 años, de pronto al ir a la universidad y entró un poco en crisis el asunto. Y que esas respuestas de manual que había aprendido y ya no eran tan útiles en un mundo tan grande. Usaste un buen término y es, ¿se siguen en la actualidad usando esas respuestas de manual? Totalmente, totalmente. En parte porque a lo mejor las usamos porque nos funcionaron a nosotros. Ajá. Pero el camino de seguir a Jesús no es un camino que pueda venir prestado de otro. Cada persona y cada generación tiene que hacer su propio camino de encontrarse con Jesús, con el Evangelio, y ese es un camino que nos va a llevar por el valle de sombra de muerte. Pero si no pasamos por ese valle, ¿de qué testimonio vamos a estar hablando? Ajá. O sea, yo comparto de lo que me ha hecho bien. No podemos negar lo que hemos visto y oído, pero si solamente hemos visto y oído el testimonio y la fe de nuestros papás, ¿de qué vamos a dar testimonio? Entonces, son horribles las crisis de fe. Los desiertos espirituales son dolorosos, muy dolorosos. ¿Cómo lo sobrepasaste? Hubo algunos libros que me ayudaron. Hubo un libro que fue clave para mí, que es Desilusionado con Dios, de Philip Yancey. El problema del dolor de C.S. Lewis también fue clave. Sí.
algunos libros de Bonhoeffer. Te sensibiliza el tema también, ¿no? Me encanta, porque es de ahí donde yo puedo contar mi testimonio también. Claro. Es de el testimonio que yo no te voy a decir, yo estaba en una pandilla de narcotraficantes, había matado a 500 personas y de pronto Claro. me caí del caballo y encontré a Jesús. No, yo te voy a decir, yo fui hijo de pastor y en algún momento todo eso entró en crisis y lo que me salvó fue encontrarme con un evangelio que restaura mi corazón, pero también un evangelio que le habla a mi cabeza. Claro. Que tiene sentido para mí, que le da sentido al mundo. Es decir, no solamente me sirve para ser un buen cristiano, me sirve para vivir en sociedad, me sirve para tratar bien a mi vecino, me sirve para trabajar, para tener una vida cultural rica. Todo eso puede ser el evangelio y lo ha sido para mí y creo que nuestra generación, mi generación, necesita esas cosas. Las generaciones más chicas que la mía necesitan esas cosas. Poder hacer justamente esos puentes en los cuales el evangelio no sea simplemente una pequeña porción de mi vida bien guardada, sino que ilumine todo. Es como dice Jesús, ¿no? Uno no tiene una luz para meterla abajo de la mesa. Claro. Si tenés una luz, la pones en la punta de la casa para que ilumine todo. ¿Y qué hacemos con esos hijos de pastores que pasan crisis como la que tú pasaste, pero no se recuperaron y aún están en el fondo? Creo que no es una ciencia exacta. La crisis de fe no viene con respuestas fáciles, pero creo que al menos parte de ayudar a que se transite esa crisis de fe y que se salga de ahí es la posibilidad de equivocarse, es la posibilidad de pasarse de largo para después volver, es la posibilidad de abrir el mundo y conocer que las cosas son más grandes y más complejas y que se puede ser cristiano en un mundo en el que las cosas son grandes y complejas. Porque si pones a los chicos ante la disyuntiva de que it's my way or the highway, ¿no? Que las cosas son así y así se es un buen hijo de pastor y si no ahí está la calle, esa es una forma muy eficiente de echarlos. Claro. Hace falta tener un poco más de cintura, como decimos en Argentina, un poco más de flexibilidad, Claro. porque si no nos perdemos también de las mentes más brillantes. Claro. Nos perdemos de la gente talentosa, de la gente creativa, de la gente que ha conocido un par de cosas más. Nos la perdemos y vamos reduciendo el mundo. Creo que perdemos muchísimo eso. No solamente vidas, sino también muchísima creatividad, que la necesitamos. Entonces necesitamos estrategias para poder conectar el evangelio con las nuevas generaciones, con los estudiantes, con los profesionales. Y yo oro, ruego para que Teología Pop sea un libro que justamente ayude a hacer esos puentes que tanto necesitamos. Bueno, es muy interesante. Como para ir cerrando, me gustaría que nos compartieras un poco acerca de qué lecciones podemos extraer de la forma en la que la Iglesia ha abordado los cambios profundos y desafíos históricamente. Me gusta ponerlo en 3 categorías sencillas tomadas del mundo bélico, el mundo de la guerra, ¿no? Ante un conflicto armado se pueden tomar 3 grandes actitudes y creo que la Iglesia ha tomado 3 grandes actitudes. Por un lado está la retirada, por otro lado está la trinchera y por otro lado está la rendición. La retirada, es decir, simplemente le doy la espalda a la realidad, que se maten a tiros ahí afuera, a mí no me interesa, yo le doy la espalda a la realidad y me retiro, me voy. Ni siquiera miro la realidad, no me interesa lo que está pasando. Estoy en mi burbuja espiritual, en mis 4 paredes, yo con Dios y listo. Esa sería la retirada. La trinchera es mirar a la sociedad para criticarla. Es decir, todo lo que está pasando ahí afuera está todo mal. Okay. Ese es mi enemigo. Que esa básicamente es la lógica de la batalla cultural. Todo eso está mal Claro. y nosotros en la trinchera somos los buenos. Ok. La otra es la rendición, que es levantar la bandera blanca y decir, el cristianismo ya no puede decir nada. Si la sociedad dice que esto es bueno, entonces esto es bueno. Si la sociedad dice que esto es malo, entonces esto es malo. Este es un punto de vista un poco más progre en relación con la cultura. Okay. Yo no creo que ni la retirada, ni la trinchera, ni la rendición sean posibilidades cristianas. Okay. El cristianismo no tiene nada que ver con ninguna de esas 3 cosas. El cristianismo es una fe que reconcilia a las personas con Dios, pero también entre ellas. El cristianismo es una fe que da gracia a todas las personas, Claro. no solamente a las que están metidas en la trinchera conmigo. Y el cristianismo es una fe que da sentido a la existencia en el mundo. No nos saca del mundo, sino que nos reconcilia
con Dios, con las personas y con la realidad en la que vivimos. No podemos permitir que estas respuestas nos quiten de cuál es nuestra verdadera misión, que es una misión de reconciliar todas las cosas en Cristo. Eso es lo que Dios hizo. Y nosotros, para ser discípulos de ese Dios, tenemos que seguir en la misma lógica. Wow. No podemos perdernos de cuál es nuestra verdadera identidad y nuestra misión. Esta fue la cereza del pastel, porque es bueno autoexaminarnos y entender si tu iglesia o tu ministerio es de retirada, es de trinchera o es de rendición. Si está en alguno de esos tres, estamos mal. ¿Ok? Hay que recapacitar, poner el GPS para redireccionar e ir a lo que Dios nos está mandando a hacer a través de lo que nos ha puesto a hacer en nuestros ministerios, iglesias o desde el lugar donde estemos llevando el mensaje. Y el mensaje correcto, el mensaje de Jesús. Qué interesante haber conversado contigo acerca de todos estos temas. Invitamos a toda la gente a que te busque en las plataformas digitales como con tu nombre, Me buscan Lucas como Magnin. Lucas Magnin. Lucas Magnin. Yo siempre he Sí. dicho Magnin. No, Imagínate. pero está bien, Magnin. Lucas. Me pueden buscar en Instagram, en Twitter, en Facebook y Ok. tengo un canal de YouTube Ok. donde subo muchísimas cosas y particularmente busquen Teología Pop en YouTube y ahí van a salir algunos videos que me gustaría que vean. Me encanta. Pues por supuesto. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Gracias a vos. Así, Así. a lo moderno. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Síganos en cbclavoz.com y espero que hayan disfrutado de esta serie. Cuéntenos, envíenos sus comentarios también. Escríbanos en los contactos que ustedes pueden allí ubicar en la página web de CBC La Voz. Gracias, de verdad. Muy bueno haber estado con ustedes. Hasta la próxima serie.